Bueno, perfecto. Bueno, hoy vamos a arrancar con el teórico de fenología, o de bioclimatología en realidad, más generalmente, uno de los temas de fenología. Y vamos a empezar por definir qué es la biometeorología. Es básicamente una ciencia que es interdisciplinar y que estudia las relaciones entre los seres vivos y los procesos atmosféricos de manera bidireccional. Esto es, por un lado, los efectos. ¿Me escuchan? ¿Sí? A ver. ¿Me escuchan ahora? Hola, hola. A ver. Eh, Vamos a desconectar y conectar. ¿No? ¿Ahí me escuchan? ¿Hola? Bueno, cualquier cosa me avisan. Decía que es de manera bidireccional, ya que por un lado estudia los efectos de los fenómenos del tiempo y del clima sobre los seres vivos, y a su vez también estudia cómo afectan los seres vivos a las condiciones atmosféricas. Si este estudio se hace a largo plazo, o de varios años, décadas, se entra en el campo de lo que llamamos bioclimatología. Así como tenemos un tiempo y clima en lo que es meteorología, en los fenómenos de los seres vivos también podemos analizarlo puntualmente en un año, el momento de ocurrencia de un fenómeno, floración, brotación, emergencia, caída de hojas en el otoño. Bueno, lo podemos ver en un año puntual, momento de ocurrencia, o lo podemos estudiar en una serie histórica en el marco de la bioclimatología. Y podemos ahora sí empezar a definir la fenología como una ciencia que estudia los fenómenos y procesos biológicos periódicos, o sea, recurrentes, que acontecen en los seres vivos y su relación con la marcha anual de los elementos del tiempo. Se la puede considerar una rama de la ecología. Es así que tenemos la fenología en sentido estricto, o también llamada fenología cualitativa, que estudia procesos como emergencia, floración, brotación, madurez, caída de hojas, como les comentaba. Así que bueno, serían los fenómenos cualitativos de la vegetación, y también puede ser de seres vivos, de animales, por ejemplo, momentos de apareamiento, de migraciones, etc. Y después tenemos la fenometría o fenología cuantitativa, que estudia otros fenómenos como ser el peso de 1000 semillas, kilo de rendimiento de un cultivo, tamaño de frutos. Ya entramos en lo que es medición con datos numéricos de procesos que pueden ser cuantificables. Y aquí partimos ya por una definición. Tenemos que separar dos conceptos, que son los conceptos de crecimiento y desarrollo. Mientras el crecimiento lo podemos definir como el aumento o el incremento de manera irreversible en tamaño, generalmente asociado a un mayor peso seco de la especie que estemos considerando. Al desarrollo lo vamos a definir como los cambios que ocurren en las formas de una determinada planta, así como el grado de diferenciación y el estado de complejidad que alcanzan estos organismos. Así como sucede en las plantas, también podemos plantearlos en los seres vivos, en seres del reino animal. Y acá tenemos que hacer entonces esta comparación, mientras que en la meteorología hacemos observaciones de variables físicas, temperatura, radiación, heliofanía, humedad relativa, etc. En lo que es fenología se hacen observaciones biológicas, un momento fenológico de una especie perenne, como una vegetación arbórea, que puede estar en un momento en pleno crecimiento, en el otoño un momento de pérdida de hojas, entrando una latencia durante el invierno y una nueva brotación en la próxima primavera, por ejemplo. En especies animales, las épocas de apareamiento son consideradas a veces en observaciones biológicas, el momento de ocurrencia en el año. Lo que son aves, por ejemplo, tenemos momentos determinados cada año en el cual comienzan a ocurrir las migraciones, y lo mismo en mamíferos también se puede observar en un momento determinado del año, generalmente asociado a la búsqueda de zonas con mayor cantidad de vegetación, asociado a las precipitaciones. Entonces tenemos que una observación fenológica es un reconocimiento sistemático, recurrente de fenómenos periódicos en los distintos seres vivos. Suelen realizarse
en una serie de años mediante registros de fechas de ocurrencia de eventos. Tenemos así, por ejemplo, en este trabajo muy interesante para ver, por ejemplo, cuando hablamos de cambio climático, cómo los distintos momentos de ocurrencia de etapas fenológicas, como ser el comienzo de floración o el comienzo de la madurez en algunos frutos, cómo se ha ido adelantando. Y esto es importante porque encima estamos hablando de especies perennes, muchas veces, especies perennes que no responden a un momento de siembra, responden más a las condiciones ambientales. Por eso son más importantes tal vez las especies perennes que las anuales en este tipo de cuantificación de fenología, ya que responden no tanto al manejo, sino al ambiente. Son digamos, más responsivas o responden más al ambiente que al manejo porque no tienen una fecha de siembra que cambie año a año. Entonces, si se adelanta o se atrasa la floración, será evidentemente una respuesta a un estímulo ambiental que puede ser mayor temperatura o condiciones de estrés que puedan haber ocurrido o acontecido en un año en particular. Y se ve claramente acá como muchas de estas especies, no tengo en este momento la cita, tendría que buscarla, pero bueno, en la localidad que se haya medido esto, pero sí se ve claramente que en los tres periodos que son solapados en parte, pero se ve que en el periodo más reciente, del 91 a 2009, se han adelantado muchas de estos acontecimientos medidos en días julianos. Vamos a tratar de seguir, no sé qué le pasa al micrófono hoy, che. Bueno, bueno, entonces estábamos comentando eso, que son indicadores muy interesantes de cómo son los estímulos ambientales en un año en particular y cómo en el largo plazo se ha estudiado un acortamiento de las etapas, un adelantamiento de las etapas en muchas especies asociadas fundamentalmente a las mayores temperaturas que se vienen registrando en el proceso de las últimas décadas, con una tendencia al alza en las temperaturas. Entonces, bueno, tenemos que toda observación fenológica tiene un momento en el cual, como nosotros estudiamos poblaciones, cuando hacemos una observación, por ejemplo, de brotación en una especie arbórea o madurez de fruto, lo que fuere, y estudiamos una población, siempre habrá algunos individuos que comiencen antes, un momento donde se da en la plenitud, donde ya se habla de plenitud, cuando el 50% de la población llega a ese momento, como si fuera a hablar de floración, incluso en cultivos extensivos también se maneja así, cuando el 50% de las plantas están en floración, en soja por ejemplo, hablamos de R1 en ese momento, 50%, si tomamos una muestra de 10 plantas y 5 ya se pueden ver flores, podemos hablar de que estamos en R1. Y luego, cuando ya esto empieza una declinación, cuando las que al inicio estaban floreciendo ya no se ven más florecidas y comienzan a florecer los últimos individuos. Todos los eventos tienen este esquema. Un inicio, un momento en plenitud y un momento de fin de floración. De fase, perdón. Cada fase tiene esas tres instancias. Y definimos una fase, perdón que no lo hice previamente, como aquel momento en el cual ocurre la aparición, la transformación o desaparición concentrada en el tiempo de los órganos. Puede ser de flores, puede ser de hojas, puede ser de frutos. Y vamos a definir subperíodo como un lapso de tiempo acontecido entre dos fases, que pueden ser consecutivas o no. En el caso del trigo, por ejemplo, podemos hablar del tiempo entre macollaje y espigazón, habiendo ocurrido gran cañación en el medio, así que no necesariamente tienen que ser consecutivos. Pero sí definimos a subperíodo como aquel lapso de tiempo entre dos fases. Aguárdenme un segundito. Bueno, entonces decimos que también las fases pueden acontecer algunas en menor tiempo que otras. Y a este lapso de tiempo entre el inicio y el fin de la fase lo llamamos energía de fase. Por ejemplo, mientras en la floración en trigo generalmente la vemos en un periodo muy cortito de días, otras etapas como el macollaje pueden ser más duraderas y tienen lo que se conoce como menor energía de fase. O sea, si están muy concentradas en el tiempo, decimos que esa fase tiene una energía de fase muy alta.
Bueno, ahí comentaba que que esa energía puede medirse o valorarse. ¿Se sigue cortando? Eh, bueno, que puede valorarse como el número de días desde el inicio. Fíjense, hasta la plenitud. O sea, estaría evaluando este periodo entre el inicio de la fase y la plenitud de la fase. Así se la suele medir. Entonces podemos hacer observaciones fenológicas de cultivos anuales, con observación que generalmente están condicionadas, como les decía, al momento de la siembra. Por eso que es un poco menos recurrente, un poco menos sistemático la medición, ya que podemos tener diferencias entre siembra y floración de un cultivo, porque uno se siembra en un año en septiembre y el otro año se siembra en diciembre, como fuese el caso del maíz. Entonces, para que sean contrastables o comparables, tendríamos que tener fechas de siembra similares. Mientras que en cultivos perennes es más independiente de esta práctica cultural que es la fecha de siembra. Así que fíjense, por ejemplo, acá muestra la tendencia en un cultivo, en la localidad de Washington, del momento de floración. Bloom sería el momento de floración. Y una serie histórica muy larga. Eso es muy interesante. Parece mentira, pero en algunas especies y en algunos lugares, como es un hecho cultural a veces muy importante, tenemos hasta fechas o datos históricos a veces más largos que las estaciones meteorológicas, en algunos casos puntuales. Y vamos a pasar ahora sí a lo que es la parte animal, el efecto de los elementos atmosféricos en los animales también. Que tenemos efectos directos, obviamente, del tiempo o de las condiciones meteorológicas, y efectos indirectos que son causados por el efecto del tiempo o de un año en particular sobre el crecimiento del alimento, que son forrajes, forrajeras, cereales u oleaginosas. En lo que son los efectos directos tenemos que clasificar a los animales en los poiquilotermos y los homeotermos. Nosotros obviamente estamos dentro de los homeotermos, los mamíferos y también las aves, que tenemos una temperatura que se independiza de la temperatura del ambiente, mientras que los poiquilotermos tienen temperaturas que en general acompañan o varían en base a la temperatura del ambiente. Y tenemos aquí un ejemplo de que para cualquier variable, el efecto de la temperatura o de cualquier variable ambiental, tenemos un valor óptimo para esa variable. Esto podría ser hasta incluso el pH o cualquier variable que afecte el comportamiento ya sea de la vegetación. Estas temperaturas se usan, o estos valores se usan para la vegetación generalmente, pero también se ven en microorganismos o en animales. Un valor óptimo por fuera de los cuales entramos en zonas de estrés o de latencia también se le llama, y debajo de esos valores ya entramos a algunos umbrales que son llamados umbrales letales de cualquier variable en particular. En lo que es la temperatura y el efecto sobre los animales, tenemos lo que se conoce como una zona o temperatura de confort, debajo de la cual y por encima de la cual, en esos dos umbrales que se ven, comienzan a aparecer mecanismos morigeradores para poder adaptar a ese organismo a ese estrés ambiental que se genera con temperaturas muy altas o muy bajas. Cuando las temperaturas son debajo de ese valor crítico, o sea, temperatura inferior crítica, generalmente lo que empieza a aumentar es el metabolismo y la producción de calor metabólico, mayor consumo de alimento que es utilizado para elevar la temperatura corporal. Mientras que generalmente si las temperaturas están por encima de ese umbral superior, empiezan a aparecer fenómenos como evaporación, o sea, en muchos casos está el jadeo, por ejemplo, o la transpiración, depende un poco de la especie, que, bueno, esta evaporación, como bien sabemos, genera por el calor latente del agua, una pérdida de calor para adaptar la temperatura o bajar la temperatura de ese organismo. Y también tenemos, perdón, eso era ajuste, claro, perdón, esta curva de acá arriba que yo estoy mencionando, en realidad son los flujos sanguíneos que permiten tener mayor intercambio de calor del corporal con el ambiente.
Y después tenemos las pérdidas evaporativas, que como les comentaba, es la evaporación del agua por transpiración o jadeo, permiten bajar la temperatura corporal. Claro, que me refería a que cuando estamos por debajo de la temperatura inferior, tenemos que los organismos animales generan calor metabólico, utilizando parte de la energía que consumen para elevar la temperatura corporal y mantenerse dentro de esta zona de termoneutral. Cuando tenemos mayores temperaturas, se empiezan a activar mecanismos de dilatación, de vasodilatación por un lado, y mecanismos de evaporación por el otro para disipar calor. Así que son mecanismos que se activan en base a las temperaturas ambientales para tratar de, digamos, de adaptar a ese organismo a esas temperaturas y que se pueda alcanzar la temperatura corporal en la zona termoneutral. Así que bueno, son mecanismos que se activan cuando salimos de esa zona termoneutral. En lo que es evaporación, es muy característico cada especie, los dos mecanismos más conocidos, que son la sudoración y el jadeo. Fíjense, bueno, tanto en pollos, en caninos, en el cerdo, en oveja, bueno, en oveja ya no tanto, pero en estas tres especies el jadeo es primordial y supera el efecto que tiene la transpiración. No tiene tanto peso la transpiración o sudoración como tiene el jadeo en estas especies. En el cerdo obviamente es muy conocido este mecanismo. En bovinos, por ejemplo, ya tiene más importancia la sudoración que el jadeo. Y los otros animales, los poikilotermos, la temperatura del cuerpo varía con la temperatura del ambiente. Generalmente incluye a todos los animales, salvo los homeotermos, que son aves y mamíferos. No obstante, hay algunas variantes, algunos reptiles, por ejemplo, o insectos o peces de gran tamaño no son estrictamente poikilotermos, ya que pueden mantener sus temperaturas corporales con algunas diferencias de la temperatura ambiental. Y luego tenemos los efectos indirectos sobre pasturas, cereales y oleaginosas. Obviamente van a avanzar esto más en forraje después, en lo que es pastura, por ejemplo. En la calidad de la luz, por ejemplo, la radiación, van a ver el efecto que genera sobre el macollaje en muchas especies de gramíneas, digamos. Las temperaturas, la suma de grados día, la disponibilidad hídrica, son todos factores que afectan a la producción de forraje. Esto es una gráfica interesante que muestra dos procesos por los cuales se acumula biomasa y por los cuales se consume biomasa en una especie vegetal. Obviamente la ganancia de biomasa es por fotosíntesis y las pérdidas se producen por respiración. Y fíjense que hay un óptimo de temperatura que, si bien no es el máximo de fotosíntesis, la tasa máxima ocurre un poco después, como es el momento en que más se aleja de la respiración, este sería el momento de la temperatura considerada óptima para el crecimiento de una especie. Aquella donde la tasa de ganancia de biomasa o la tasa de crecimiento de ese cultivo es mayor, que dependerá un poco de cada especie, pero bueno, en base a esta diferencia entre la fotosíntesis y la respiración, se genera una tasa neta de asimilación de dióxido de carbono, y en base a la cual el crecimiento es óptimo o máximo, y a partir de eso se generan estas temperaturas de cada especie para cada momento fenológico. Y en base a ello es que aparecen lo que son temperaturas, las denominadas temperaturas cardinales. Este esquema muy típico, visto en la bibliografía, data de 5 temperaturas cardinales. La A es la denominada temperatura letal mínima. La B sería la temperatura vital mínima, o sea, por debajo de la cual se entra en latencia. Entre A y B es una temperatura de latencia, no hay crecimiento ni desarrollo, pero bueno, no se produce todavía la mortandad. Entre B y C se produce lo que se conoce como el crecimiento, aumenta las tasas de crecimiento. C en realidad es un rango, C es un rango que va entre estos dos valores. Entonces empieza a aumentar la tasa de crecimiento y C sería la temperatura óptima, que es un rango de temperaturas óptimas. Luego, a partir de D empieza a descender esa tasa de crecimiento. Entre D y E desciende. Y a partir de E, acá estaría faltando la F en este ejemplo. Pero bueno, esta temperatura E
sería la temperatura vital máxima por encima de la cual se entra en latencia, y a partir de esta temperatura umbral, la última, sería la temperatura letal máxima. O sea, tenemos letales máximas y mínimas, tenemos vitales máximas y mínimas. Entre la vital y la letal tenemos lo que se conoce como una latencia. No hay crecimiento, pero no es irreversible. Todavía estamos en una etapa reversible. Si pasamos las temperaturas vitales, excedemos la máxima letal o estamos por debajo de la mínima letal, ya se produce mortandad y sería un proceso irreversible. Y tenemos acá un ejemplo, por ejemplo, de varios cultivos, lo que es el trigo, por ejemplo, una temperatura óptima de crecimiento, que acá está planteada en 5 grados. Fíjense, la tasa es máxima en ese valor. Un cultivo de maíz, por ejemplo, que está aquí, que da una temperatura óptima de 32 grados, una especie C4, o sea, adaptada a altas temperaturas. Y luego, no me acuerdo, esta especie violeta africana, que tiene un valor máximo un poco más bajo óptimo un poco más bajo que el maíz, en los 24 grados. Luego, yo planteo siempre esta pregunta, que si bien está recontra estudiado y es bien conocido el efecto de la luz sobre el desarrollo de las especies, y se conocen especies de día largo y especies de día corto, lo van a ver así. Lo que les decía es que si bien uno estudia cuando vemos fisiología vegetal, lo que son las plantas de día corto o plantas de día largo, acá me pregunto lo siguiente: ¿son plantas de día cortos o plantas de noches largas? Porque en realidad lo que se ha demostrado es que no es tanto la duración del día la que genera la respuesta, sino la duración de la noche. Por ejemplo, tenemos el típico esquema de plantas de día cortos, esto está en portugués, que son aquellas plantas que responden al fotoperíodo. Yo no sé si cuando dimos heliofanía les comenté, creo que sí, que el fotoperíodo, que es la variable a la cual responden las plantas, es la cantidad de horas de luz directa más la de los crepúsculos, o sea, antes de la salida del sol y un poco luego de la puesta. Ya empiezan a percibir los fotorreceptores de la planta el inicio o la terminación del día. Y bueno, las plantas de día, a ver si me aparece, ahí lo puedo admitir. Las plantas de día corto son aquellas que comienzan su floración, por ejemplo, o aceleran su desarrollo, el momento de la ocurrencia de la floración, en este caso en particular, con días más cortos. Fíjense, llegan al 100% de floración cuando los días tienen menos de este valor umbral de horas, entre 14 y cercano a 15 horas. Y generalmente esto es una respuesta cualitativa, que es muy abrupta la diferencia. Si pasamos ese umbral, no florecen. Y están también las plantas de día largo, que tienen ese mismo comportamiento, pero contrario, o sea, tienen un umbral por encima del cual recién comienzan a florecer. Son plantas de día largo. Este es el típico esquema que uno ve, pero en realidad lo que se ha estudiado es que no es tanta la duración del día, sino la duración de la noche la que genera esa respuesta. ¿Y cómo se ha demostrado esto? En plantas de día cortos, por ejemplo, las llamadas de día corto, cuando el día se acorta, florecen, o sea, cuando el día se acorta, la noche o la noche se alarga, florecen. En caso de que los días sean más largos, no florecen. Pero si tenemos un día corto, ahí se fueron sumando algunos más. Si tenemos... ¿Se escucha mejor? Era el Sheets, entonces, bueno. Entonces lo que les decía es que si bien son llamadas plantas de día corto y florecen cuando los días son más cortos, si interrumpimos la noche con un flash de luz, esas plantas se inhibe su floración. O sea, esto es lo que da a entender que en realidad lo que censan las plantas de alguna manera es la duración de la noche y no tanto la duración del día. Entonces, en noches largas, las que llamamos plantas de día corto, habría que llamarlas en realidad plantas de noches largas, porque si interrumpimos la noche, se inhibe su floración. Y lo mismo acontece con las plantas de días largos. Florecen con días largos. Si en la medida que llegamos al invierno, que los días se acortan, no florecen. Pero si quebramos la noche, como dice aquí, con un flash de luz, con un periodo de luz, lo cual quiere decir que acortamos la noche, se estimula la floración. Es por eso que se ha demostrado ya hace mucho tiempo y está recontra
demostrado que en realidad lo que censa la vegetación es la duración del periodo nocturno y no tanto la duración del periodo diurno, para estimularse a florecer o no en base al tipo de vegetación. Bueno, se han ido sumando varios ahora. Esto igual lo voy a subir después, así que podrán escucharlo después. Bueno, esto lo voy a dejar acá. Vamos ahora a ver lo que es los factores de estrés que muchas veces puede generar el ambiente, y en este caso el estrés calórico en particular. Cuando tenemos olas de calor, de momentos o varios días con temperaturas muy altas. Para lo que es el ganado bovino, muchas veces se utiliza en muchos estudios hechos de las repercusiones o los efectos de este estrés calórico en la producción. Y hay un índice muy reconocido que es el índice de temperatura-humedad, que utiliza estas dos variables para ver el efecto sobre el ganado bovino en particular, pero se puede extrapolar y se han hecho estudios en otro tipo de animales también. Corrige este índice el valor de la temperatura con el tenor de humedad. Recuerden que cuando hay altas temperaturas, pero a su vez tenemos humedad muy alta, se inhibe el proceso de evaporación. Al no poder evaporarse la sudoración, sentimos ese mayor agobio por no poder refrescarse uno al no producirse la evaporación del sudor. Y esto es lo que genera sofocamiento. Entonces, en realidad, por eso que siempre está mal dicho cuando se dice que se está transpirando mucho, por eso es que hay malestar o agobio. En realidad, el problema es que no se está transpirando justamente y se acumula por eso el sudor. Así que, bueno, cuando hay mucha humedad y temperatura, al inhibirse esa transpiración o pasaje de líquido gaseoso del agua, se inhibe la transpiración y se siente mayor agobio por no poder refrescarse por esa transpiración. Y bueno, esto entonces indica en qué condiciones de temperatura y humedad se produce el estrés. Se clasifica el estrés en leve, moderado o grave en base a estas dos variables y a una ecuación. Esta es básicamente la ecuación: la temperatura por 1,8, todo esto en grados Celsius, más 32. Bueno, esto es una ecuación que también contempla a la humedad relativa. Y fíjense, humedad relativa en decimales. Si este valor está por encima de los 72, comenzamos con el estrés leve, entre 72 y 78 sería. Cuando superamos los 78, hablamos de un estrés moderado, y por encima de 82 estamos hablando de un estrés grave. No me voy a detener mucho en esta parte, total, esto después yo lo voy a compartir, lo pueden leer, pero bueno, es básicamente las respuestas fisiológicas en la producción en los animales, digamos. Cuando tenemos un ITH mayor a 72, o sea, comenzamos con un estrés leve, durante 3 o más días consecutivos, hablamos de que se ha producido una ola de calor. O sea, si es solamente un día, no estamos hablando de ola de calor, sino que es un momento en el cual hay un estrés de temperatura y humedad, pero es momentáneo. Hablamos de ola de calor cuando se da durante al menos 3 días. Así que bueno, y este estrés acumulativo, si se produce durante muchos días, es obviamente muy perjudicial para la salud y en el caso de sistemas productivos para la producción animal. Acá tenemos de la unión de estos dos, de la temperatura y de la humedad. Fíjense, temperaturas desde los 22 grados hasta los 49 grados y humedad desde 0 hasta 100. Cómo vamos entrando en etapas de estrés para toda esta, digamos, si ya tenemos 28 grados con 20% de humedad, comenzamos a sufrir estrés moderado de temperatura y humedad. Así que bueno, y acá tenemos lo que es el estrés severo. A estos valores realmente no se llega prácticamente, o por lo menos no en nuestras localidades que estudiamos nosotros, en zonas capaz más tropicales puede ser. Y bueno, y es un esquema muy simplificado de la conjugación de las dos variables. Yo lo que sí hice un trabajo interesante, no está publicado, pero sí para ver con una serie climática, digamos, lo que son los gráficos de cajas o boxplot para el número de olas de calor para la localidad de Zavalla. Entonces tenemos que como dato mensual en promedio,
bueno, acá no se llega a ver la mediana, no se llega a ver en estas, porque en muchos casos, como son pocos, es 1, 2 o 3 casos. En algún caso puede haber habido un dato extremo de 4. Generalmente la mediana, perdón, y uno de los dos cuartiles coincide. Entonces esta era la campaña 14-15 en comparación con el gráfico de cajas, que no sabemos aquí si la mediana está en el número 2 o en el número 3. Así que lo que podemos ver es que en general tenemos, en esta campaña en particular, fue un noviembre muy caluroso, o por lo menos con muchas olas de calor, un valor extremo, y que es normal tener entre 2 y 3 olas de calor en el mes de enero, en lo que respecta al ITH. Olas de calor, o sea, ITH por encima de 72 durante 3 días consecutivos, al menos 2 veces o 3 veces suele haber en el mes de enero. Ahora, si queremos ver la duración en días de esa ola de calor, por ejemplo, lo que vimos en particular en esa campaña y lo que suele haber, en general en diciembre duran entre 4 y 7 días, en enero también, puede ser un poquito más largo, y obviamente en la medida que nos alejamos del verano empieza a disminuir la duración promedio de esas olas de calor. Y podemos estudiar ese año en particular, que fue un enero con una duración en promedio las olas de calor de ese año fueron de 7 días. Luego podemos cuantificar independientemente de que haya sido o no una ola de calor, que en promedio tenemos entre 15 y 20 y algo de días en enero con ITH superiores a 72. Y comparar el dato de la campaña con lo que aconteció esa campaña con el promedio histórico. Y tenemos un estudio publicado, es un estudio creo que es del INTA de Rafaela, donde estudiaron, voy a poner acá arriba, la probabilidad de ocurrencia o riesgo de exposición a estrés calórico, que obviamente en la medida que bajamos la latitud tenemos mayor posibilidad de ocurrencia de periodos prolongados de estrés calórico. Y esto es un promedio anual de días entre 2002 y 2010. ¿Cuántos días en el año tenemos estrés calórico? Y en el norte de Santa Fe, por ejemplo, tenemos más de 120 días en el año con ITH superior a 72. Obviamente, por ejemplo, en lo que es ganadería bovina, hay razas más adaptadas a lo que son las altas temperaturas. Y bueno, hay cuestiones a tener en cuenta a la hora de definir un sistema productivo bovino. Cuantificaron, bueno, en 300 millones de pesos de ese año, de esa serie, perdón, por este estrés. Así que bueno, chicos, esto sería la parte teórica de bioclimatología. Y si quieren vamos a avanzar. Yo estuve mirando ahí el práctico, que no está el título ahí en el práctico, pero bueno, está después creo que está después del A, si no me equivoco. O después de precipitaciones, ahora vamos a buscarlo. No sé si hay alguna pregunta, porque acá ya me había desacostumbrado al Zoom, si hay un chat con alguna pregunta. No sé si... el chat no se ve, hay dos, pero son de antes seguramente. Bueno, perfecto. Bueno, acá vamos a buscar... una relativa. Está antes de acá, está temperatura base. Creo que hay un concepto que no llegué a definir, que es el de temperatura base, que se la define como es una característica o un atributo de un cultivo en particular, que es aquella temperatura por encima de la cual se produce el crecimiento. Así que, bueno, si no superamos esa temperatura, no estaría produciéndose el crecimiento, habría una etapa de latencia. Así que generalmente los cultivares las variedades de trigo, los cultivos o los híbridos de maíz, generalmente
están medidas las etapas en lo que se llama tiempo térmico. Y el tiempo térmico se lo calcula como la temperatura acumulada por encima de una temperatura base. Esto sería si, por ejemplo, un cultivo de maíz tiene una temperatura base de 8 grados y la información de un híbrido en particular es que tiene que acumular 900 grados días entre la emergencia y la floración, lo que estamos acumulando es que, o sea, lo que tenemos que calcular es que por encima de 8 grados tiene que ir acumulando esa cantidad de 800 o 900 grados día. Quiere decir que si un día la temperatura media es de 28 grados y ese híbrido dijimos que tiene 8 grados de temperatura base, ese día en particular habrá acumulado 20 grados días. Vamos a dar algunos ejemplos concretos. Si un cultivo en particular, para cumplir una etapa que va entre la siembra y la emergencia, requiere 78 grados días, considerando la temperatura base de 8 grados, calcular cuántos días van a demorar en ocurrir ese proceso si la temperatura base fuese de 24 grados, la temperatura, ambiente fuera 24 grados, 12 grados u 8 grados. Entonces, yo acá lo voy a armar si quieren en Excel para ir mostrándoles. Bueno, si decimos que hay que acumular 78 grados días, y que la temperatura base es 8. 8 grados Celsius. Los grados días dijimos son 78. Y en un ejemplo plantea con una temperatura media, lo podemos hacer con 24, con 12 grados, y con 8 grados. La pregunta es cuánto tiempo durará. Bueno, primero tenemos que considerar que para cuántos grados días tendremos que calcular grados días acumulados por día. Grados días acumulados por día. Hay que calcularlo en base a estas tres propuestas. Si la temperatura es de 24, cada día va a acumular 16 grados días. Si la temperatura es de 12, cada día va a acumular 4 grados días. Y si la temperatura es de 8 grados, cada día acumulará 0 grados días. Es decir, en este caso, en particular, si la temperatura se mantiene en esos valores, no se va a producir esa etapa, ese subperiodo entre la siembra y la emergencia. Así que esta parte ya la podemos cancelar, ya podemos responder que no se va a producir con estas condiciones la emergencia de ese cultivo. La duración en días entonces será los 78 grados días que requiere ese cultivo para emerger, dividido los grados días que se acumulen cada día. Así que acá demorará 5 días en esta situación y alrededor de 20 días en esta otra situación, con una temperatura media de 12 grados. No sé si me siguieron con el razonamiento, pero bueno, esta sería la resolución. Acá podemos considerar 5 días, acá podemos considerar 20 días. Y estaríamos respondiendo a la pregunta 1, apartado A. Grafique los grados días obtenidos por día para cada una de las temperaturas del aire. Bueno, esto es, no sé, no me parece tan... Es lo que acabamos de hacer acá. Grados días acumulados por día sería básicamente esto. Para cada una de las temperaturas del aire. Vamos a ver si tenemos una temperatura de
de 24, una temperatura de 12 grados y una temperatura de 8 grados. ¿Cuántos días acumulará por día? Básicamente sería algo así. Acumulará 24 grados días por día. 16, perdón, aquí acumulará solo 4 y no acumulará grados días en el último ejemplo. Así que, y bueno, obviamente las duraciones, mientras más grados días se acumulen por día, la duración de la etapa va a disminuir. Esto quiere decir que a mayor temperatura, la duración de las etapas o de los subperiodos tienden a ser menores. Así que bueno, vamos a ver ahora lo que es el concepto de bioperíodo y el cálculo de grados días. Bioperíodo se define para una especie en particular a la duración en días o la cantidad de días del año que en promedio la temperatura está por encima de la temperatura base. Por ejemplo, si planteamos en este ejemplo una especie con una temperatura base de 12 grados y la duración de la etapa siembra-floración es de 950 grados días, bueno, esto es la parte de cálculo de la fecha de siembra, la cual tomaremos como inicio del bioperíodo. Por un lado, el inicio del bioperíodo va a ser el momento del año en que se alcanzan esos 12 grados de temperatura. Y el fin del bioperíodo va a ser el momento del año a partir del cual se entra en temperaturas menores a 12 grados. Voy a tratar de esquematizarlo en un ejemplo. Nosotros tendríamos una curva anual de lo que es la temperatura, una típica curva de temperatura a lo largo del año, que en realidad, bueno, nosotros tenemos 12 datos mensuales, esto después hay que hacer alguna interpolación, y en realidad vamos a tener un momento donde en realidad si nosotros tenemos datos medias mensuales vamos a tener barras, una barra para un momento del año que estará en un valor por encima de 12 grados, y otro momento, o el mes siguiente, obviamente descendiendo, la temperatura se encontrará por debajo de los 12 grados. Entonces lo que va a haber que hacer es interpolar para ver en qué momento, entre el 15 de este mes y el 15 de este mes, en qué momento vamos a tener esos 12 grados. Yo lo voy a hacer con un ejemplo. Voy a armar un ejemplo acá. Y luego ustedes, si tienen la localidad, no me acuerdo qué localidad tendrá cada uno. Acá hay uno que está mal. No sé qué le pasa. Mayo. Voy a poner datos promedio. Me ha pasado. Bueno, supónganse que tengamos esta curva de temperatura o estos valores medios mensuales. Una curva así. Entonces, y tenemos una temperatura base de un cultivo que es de 15 o que es de 17 grados. De base, 17 grados. Tendremos que ver entonces en qué momento, entre abril y mayo, se alcanza en promedio, estos son datos climáticos, en qué momento en promedio ocurren estos 17 grados.
Y acá, bueno, en este caso va a ser sencillo, en septiembre, lo asignamos al 15 de septiembre, vamos a decir que se da inicio, el 15 de septiembre inicia el bioperiodo. Rápidamente porque ya tenemos, me salió fácil en este caso, que la temperatura es de 17 grados como promedio en septiembre, y manteniendo la interpolación que nosotros hacemos, o las normas para interpolar, podemos asignarle 17 grados al 15 de septiembre. Pero bueno, en este caso tenemos que en 30 días, como venimos haciendo antes, en 30 días, la temperatura desciende 3 grados. Y la pregunta es, bueno, si tomamos a partir de abril, tenemos que decir 2 grados Celsius que faltan para llegar de 19 a 17, ¿en cuántos días? Entonces X va a ser igual a 2 por 30 dividido 3. Quiere decir que en 20 días, a partir del 15 de abril, tendremos el final del bioperiodo. Ahora sí. Entonces lo que les decía es que básicamente lo que hicimos es estimar el momento de comienzo del bioperiodo como aquel momento en el cual en promedio alcanzamos los 17 grados de temperatura base, que sería en este caso entre abril y mayo. Consideramos, por regla de 3, nos quedó que en 30 días descendía 3 grados, 2 grados que hay que descender a partir de los 19 grados promedio de abril, nos va a dar X días, que sería, por la regla de 3, 2 por 30 sobre 3, nos da 20 días a partir del 15 de abril. A partir del 15 de abril tenemos 20 días. No sé, Fer, si querés ir armando otra. Me quedan 10 minutos, creo que estamos bien. 20 días a partir del 15 de abril lo podemos considerar el día 5 de mayo, que es el momento en el cual termina el bioperiodo, porque entramos a un receso de invierno y ya estamos por debajo de la temperatura base. Así que el bioperiodo terminaría el 5 de mayo y comenzaría el 15 de septiembre, porque en este ejemplo justo consideramos la media de septiembre en 17 grados. No sé si me siguieron ahí en el razonamiento. Básicamente eso. Eso es el fin y comienzo del bioperiodo. Si quisiéramos saber cuánto dura el bioperiodo, no tendríamos más que, podemos ver el momento, si restamos 15 de septiembre menos 5 de mayo, vamos a tener el momento de reposo, el tiempo de reposo, que son 133 días. En realidad, si restamos 1, vamos a incluir en el reposo, digamos, vamos a excluir del reposo al día 5 de mayo, así que son 132 días. Y si hacemos 365 menos los 132 días, tendremos 233 días, que es la duración del bioperiodo de esa especie para esa localidad. Esa especie en particular tiene 233 días en promedio en el año con temperaturas por encima de su temperatura base. Esa sería la forma de medir el bioperiodo. Así que en base a eso, bueno, acá esto, claro, en este caso lo planteamos distinto. Yo diría que para calcular el bioperiodo, si quieren les puedo agregar después una consigna, porque esto lo habíamos cambiado. Esto es el práctico que damos en la UNR, lo habíamos cambiado luego. ¿Qué día del año la temperatura media del aire comienza a ser igual o mayor a la temperatura base? Esto es básicamente, yo lo cambiaría esto por, dado esta temperatura base y la localidad de grupo, la localidad con la cual están trabajando ustedes, calcular inicio y fin, o sea, momento de inicio y fin del bioperiodo. O sea, tienen 12 grados Celsius de temperatura base. Yo, si quieren, por las dudas, lo voy a subir un poco más. Vamos a subirlo a 15, ya que no recuerdo bien si ustedes tienen la estación de Villa María, los datos, o si estaban trabajando con otra estación, cada uno.
Bueno, habría que ver, sobre todo que la temperatura base a considerar sea mayor a alguna de las temperaturas medias mensuales, si no, no se va a poder resolver. Así que, bueno, eso sería calcular el inicio y fin y calcular la duración. Del bioperiodo. Yo esto se los paso ahora. Se los paso ahora si quieren al grupo. La duración del bioperiodo, bueno, que es lo que yo pregunto acá, está ahí. Y cuántos días en el año presenta una temperatura media igual o mayor a la temperatura base. Es lo que yo acabo de hacer en el Excel. Y bueno, en este caso ustedes van a trabajar en la misma estación, así que esto lo sacamos. Después algo que yo no llegué a explicar, que es el tema de horas de frío. Las horas de frío, hay muchos cultivos, muchas especies, sobre todo frutales, que tienen un requerimiento de tiempo térmico con temperaturas por debajo de un valor umbral. Si no se cumple ese requerimiento térmico, se inhibe el pasaje de yemas de estado vegetativo a estado reproductivo y por ende no se produce la floración. Así que bueno, esto es por eso también que hay algunas especies que generalmente están adaptadas a zonas más frías y no se pueden sembrar acá. O hay, claro, manzana. Bueno, por ejemplo, si se quiere sembrar en estas latitudes, hay que buscar cultivares con menor requerimiento de horas de frío. Así que bueno, después tenemos algunas variedades de trigo, ya no es tan común, pero las hay, que tienen requerimiento de vernalización u horas de frío para fomentar también o estimular el pasaje reproductivo, porque si no se alcanza esas horas de frío se atrasa el tiempo, se atrasa el momento de la floración o de la aspiración. En colza también tenemos variedades vernalizantes en algunos casos que requieren horas de frío. Lo que me está faltando acá es el ejercicio que suele haber, que no estoy viendo, este de acá. No estoy viendo ese ejercicio que solemos tomar. Acá está, este. En su zona se plantea sembrar maíz y dispone de 3 híbridos que difieren en los grados días de emergencia a floración. Supongo una fecha de siembra del 10 de septiembre y que en 10 días emerge el 100% del lote. O sea, desde el 10 de septiembre, el 20 de septiembre se produce la emergencia. Y en la duración de emergencia de floración son las que plantean acá los 3 híbridos. Calcule los grados días acumulados entre el 20 de septiembre y el 25 de diciembre para decidir cuál híbrido elegir. O sea, para ver si entre el 20 de septiembre y el 25 de diciembre se acumula este tiempo para que la floración acontezca antes del 25 de diciembre. Yo no sé si voy a llegar en 3 minutos y medio a resolverlo. Vamos a ver este ejemplo aquí. Lo que tenemos que hacer, acá tenemos varios meses, desde septiembre, que va cortado, desde el 20 de septiembre hasta el 30 de septiembre. Luego tenemos todo octubre, todo noviembre y diciembre lo tenemos cortado del 1 al 25. Así que armando y mandalo al grupo si querés. Entonces el periodo, tenemos septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Cuántos días? Tenemos desde el 20 hasta el 30, son 10 días. En realidad si contamos los extremos y contamos el 20, hasta serían 11 días. Octubre son 31 días, noviembre son 30 días y diciembre son 25 días. Perfecto. Después tenemos la temperatura media de cada mes. Octubre y noviembre tenemos la temperatura media exacta, que son 20 grados y 23 grados. El problema se da en septiembre y en diciembre, que la temperatura media es la del mes, pero no tenemos la temperatura media entre el 20 y el 30 de diciembre. Tenemos la del 1 al 30 de diciembre. Lo mismo acá. No tenemos la temperatura media entre el 1 y el 25 de diciembre. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a tener que interpolar para obtener la temperatura estimada del primer día
y del último día. Hay que calcular las temperaturas de esos 2 días interpolando. La del último día de septiembre la podemos hacer como veníamos haciendo, interpolando, promediando entre septiembre y octubre. El promedio entre septiembre y octubre la podíamos asignar al último día de septiembre o al primer día de octubre. Por lo tanto, podemos decir que el último día es de 18,5, que es el promedio entre 17 y 20. Para el primer día del periodo de septiembre es la del 20. O sea, tenemos que obtener el dato del 20 de septiembre, que lo vamos a obtener interpolando entre septiembre y octubre, pero acá sí va a haber que interpolar por una regla de 3. En 30 días, la temperatura, ¿cuánto aumenta de septiembre a octubre? 3 grados. En 30 días, aumenta 3 grados. En 5 días, que hay entre el 15 y el 20, en 5 días, ¿cuánto va a aumentar? Va a ser 5 por 3 sobre 30. Va a aumentar 0,5 grados. ¿Respecto a qué valor? Al del 15 de septiembre, que era 17 grados. Es decir, que el principio va a tener, el primer día, el día 20, va a tener 17,5 grados. No sé si me siguen hasta ahí, ya estamos por terminar. Entonces el promedio, la T media, para septiembre va a ser el promedio entre la primera y la última. Entre 17,5 y 18,5. Entonces acá sí ya tenemos los 18 grados de temperatura de ese periodo que va entre el 20 y el 30 de septiembre. Para diciembre tenemos que hacer lo mismo. Entre el 1 y el 25 de diciembre terminamos. ¿Me escuchan? Se escuchaba el audio de Betorello. Bueno, a ver. Ahí pueden ver mi pantalla. Bueno, no sé si me siguieron hasta el razonamiento, hasta lo que es septiembre. El procedimiento básicamente es para los meses que están incompletos, estimar o interpolar la temperatura del primer y del último día de ese periodo incompleto, o sea, en este caso septiembre, la del 20 y la del 30. La del 30 es más fácil, como es la del último día del mes, se promedia entre meses consecutivos, entre septiembre y octubre en este caso, y obtenemos como media del 30, como valor asignado al 30 de septiembre, 18,5, que es el promedio entre septiembre y octubre. Para el primer día del periodo, que es el día 20 de septiembre, asumimos o calculamos por interpolación lineal, como les había comentado, 30 días en 30 días la temperatura entre septiembre y octubre, entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre, disminuye 3 grados Celsius. En 5 días, que es lo que hay entre el 15 y 20 de septiembre, ¿cuánto disminuye? ¿Cuánto aumenta, perdón, en este caso? De 17 a 20 son los 3 grados, aumenta medio grado. Eso medio grado hay que sumárselo al valor de septiembre, del 15 de septiembre, y tenemos ahí la temperatura del primer día de septiembre, que es del periodo de 20 a 30, que es 17,5. Y por último, promediamos esos dos valores, 17,5 y 18,5, y obtenemos una temperatura media del periodo que va entre el 20 y el 30 de septiembre de 18 grados, pudiendo completar lo que estaba faltando. Lo mismo tenemos que hacer para diciembre. Al 1 de diciembre, el primer día de diciembre, es fácil porque vamos a obtenerlo promediando noviembre con diciembre. 23 y 24, promediamos y obtenemos 23,5 como la temperatura de inicio de este periodo entre el 1 y el 25 de diciembre. Y la del 25 de diciembre la vamos a obtener interpolando entre diciembre y enero. Tenemos que en 30 días, entre el 15 de diciembre y el 15 de enero, la temperatura aumenta 1 grado. O sea, en ese caso, en 30 días, el aumento es de 1 grado Celsius. Y para el 25 de diciembre tenemos que plantear 10 días entre el 15 y el 25. En lugar de 5 días. En 10 días, la incógnita es cuántos grados va a aumentar la temperatura. Va a ser igual a 10 por 1 sobre 30. Aumenta 0,33 grados. Podemos poner 0,3.
¿Respecto a cuál temperatura? A la del 15 de diciembre, que es 24 grados. Es decir, que finalizaremos con 24,3 grados al final del periodo, el día 25 de diciembre. Este día, entonces, este periodo tiene una temperatura media, de 23,9 grados, que es la que podemos poner aquí. Ahora sí, teniendo la temperatura media y la cantidad de días, nos restaría calcular la cantidad de grados días por día. Nosotros planteamos una temperatura base, dijimos, para el ejercicio de maíz. Temperatura base. ¿Cuál no lo planteaba cada ejercicio? No lo plantea. Pero bueno, vamos a suponer una temperatura base de maíz de 8 grados. Entonces, la cantidad de tiempo térmico acumulado por día va a ser igual a la temperatura media del periodo menos 8. Esto quiere decir que del 20 al 30 de septiembre acumulará 10 grados días por día. En octubre se acumularán 12 grados días en promedio cada día. En noviembre 15 grados días en promedio cada día. Y del 1 al 25 de diciembre 15,9 grados días cada día. Y luego procedemos a calcular los grados días totales de cada periodo, ¿no? Que va a ser igual a la cantidad de grados días acumulados por día multiplicado por la cantidad de días del periodo. Acá serán 110 grados días, 372 grados días, 450 y 397,5 grados días. ¿Perdón? En el cuadro dice temperatura base de 10 grados. ¿Será ese? Sí, no lo vi entonces. A ver, capaz que en el apuro. Ah, sí, vamos a hacerlo con 10 entonces, si quieren. Así hacemos como está en el ejercicio. Voy a borrar esto que puse acá. Tenía que estar en algún lado. Entonces acá hay que hacer esto menos 10. Y fíjense, obviamente, mayor temperatura base, menor cantidad de tiempo térmico acumulado. Y la suma de esto, si miran aquí abajo, es 1135,5. O sea, el total es 1135,5 grados días. La suma de estos 4 periodos. Quiere decir que entre el 20 de septiembre y el 25 de diciembre se acumulan 1135 grados días. Si miramos el cuadro, es suficiente para que cualquiera de estos 3 híbridos satisfaga ese requerimiento antes del 25 de diciembre. Obviamente, el híbrido C florecerá primero, el híbrido B será un poco después y por último el híbrido A, sembrado en esa fecha de siembra. Así que de ese estilo son los ejercicios de cálculo de tiempo térmico